en una fase de investigación, porque fíjate, apenas Glenn Castellano realiza la delación y admite los hechos, siendo detenido preventivamente y judicializados todos ellos, ya a estas alturas, en un tribunal competente, que es el Tribunal Cuarto de Control de Terrorismo, obviamente queda un largo margen de investigación, porque luego de la audiencia de imputación tenemos muchas fases, la fase preliminar, la fase de juicio, etcétera. Es decir, yo pudiera decirte que esto tiene no una pena, porque una pena es cuando logramos en esta tercera fase de la investigación aprehender a este grupo de 13 personas. Estamos en una fase de investigación, entonces ellas están siendo investigadas. Entonces el Estado venezolano, el Código Orgánico Procesal Penal, las leyes, la Constitución le permiten al Estado tener luego de la audiencia de imputación y durante 45 días a todos los que tú detienes e imputas y privas de libertad en ese proceso. Lo determinará el proceso, lo que vaya ocurriendo. Pero en este momento, producto de la extrema, vamos a decir así, situación que ha ocasionado la muerte, desaparición y crimen de Carlos Lanz, tú tienes preventivamente que tomar estas acciones. Mira, el debido proceso está totalmente garantizado en tanto ellos tienen sus defensores, ellos han sido imputados ante un juez natural, ya te dije, representante y titular del Tribunal Cuarto de Control y de Terrorismo, acá en Caracas. Y bueno, ya vienen nuevos elementos, vendrán nuevos elementos. Ahorita estamos haciendo pesquisa. Tú y ya estamos haciendo esta entrevista y estamos haciendo pesquisa. Nuestros fiscales y órganos auxiliares están recabando elementos criminalísticos para ahondar en lo que detonó todo esto. ¿Qué es lo que detonó todo esto? Bueno, la delación de Glenn Castellano. Es lo que él dijo. Lo que dijo grabado en una entrevista y luego lo repite ante el tribunal. Revela parte sustancial y de fondo, no de forma, en este hecho, como, vamos a decir así, el segundo núcleo familiar que tuvo Carlos Lanz, que tiene que ver con Maggie Kumare, su hijastra, la hija y el entorno de Maggie, prácticamente quiso invisibilizar al primer núcleo familiar que compone Alex, a quien tú mencionas, y su hermana, y la ex esposa del propio Carlos Lanz, que tienen opiniones, que siempre tuvieron opiniones y con quien en lo personal mantuve comunicación y que incluso, te lo puedo decir acá, ahora lo puedo decir, nos dio algunos datos importantes, interesantes sobre la personalidad, sobre el entorno de la propia Maggie Kumare, que nos sirvió para las experticias iniciales. Es decir, él revelaba y refería que lo que ella, como se presentaba con ese comité, etcétera, no era verdad. Era una simulación, era una ficción. En razón de que él como hijo, bueno, su hijo mayor, y un hijo muy querido de él, militante revolucionario, de larga experiencia, refería que él tenía el conocimiento de los maltratos sistemáticos de la señora Kumare contra Carlos Lanz. Entonces, fíjate, hay que tomar en cuenta todo lo que ha dicho Alex Lanz. Los que han oído a Maggie Kumare no oían a Alex Lanz. ¿Por qué? ¿Cuál era el interés? Porque les convenía la tesis de Maggie Kumare, que apuntaba sin pruebas, porque tú no puedes acusar sin pruebas. Tú no puedes denunciar sin pruebas. Nosotros con pruebas, las que tenemos ahora, de un delator que frente a un tribunal ha dicho, Sutano, Perencejo, el otro, están vinculados a una acción donde yo, Glenn Castellano, soy coautor, contratador de sicarios, que son esto, y da los nombres. No te puedo dar los nombres por razones que ya es obvia. Yo no voy a entorpecer la propia investigación que estamos adelantando. Entonces, ¿por qué oír a Maggie Kumare, un gran sector de los grupos que se solidarizaron con Carlos Lanz? ¿Por qué nunca oían a Alex Lanz? ¿Por qué sí oír a Maggie y no a Alex? Entonces yo digo, no podemos actuar de esa manera parcializada. Y Alex Lanz le ha dado un voto de confianza desde el inicio
a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, al trabajo que desarrolla el Ministerio Público antes, durante y en este periodo de fase de investigación de este hecho. Según la versión del delator, que no es que nos la dicen los fiscales en entrevistas, no, es que la dijo frente a un tribunal. Entonces, es la versión de él. Esa versión nosotros la estamos investigando. Desde el campo del derecho, y no precisamente improvisados abogados, sino gente que ha estudiado la materia, gente que ha pasado por la fiscalía, por cierto. Correcto. Han cuestionado la versión del delator y que ha conducido a estas imputaciones, porque supuestamente no hay un cuerpo del delito, no se han hecho las experticias sobre un cadáver. Claro, es una sola persona que ha dicho eso y sabemos con quién trabajó. ¿Qué Con la gestión anterior de la señora ¿Qué pudiera decir un fiscal y un director que fue mano derecha de todos los crímenes que cometió Luis Ortega Díaz? ¿Qué pudiéramos decir de ese sujeto? Que es una persona prófuga que, por cierto, tiene orden de aprehensión y que es cómplice de todo lo que hizo Luis Ortega, sus delitos de corrupción, porque era quien le lavaba, le daba un barniz de derecho a todas las marramucias y las piraterías académicas propias de una persona como ella que se habrá graduado, no sé, en una caja de ACE, decían antes, ¿no? Tú que estudiaste Derecho, me enteré por ahí, no me lo dijiste, debes saber que el derecho no puede ser simplemente decir, aquí hubo un asesinato y el responsable se llama Pedro Pérez. No, yo hablé en mi rueda de prensa de que hemos hecho más de 200 diligencias, hay que verle la cara. Entonces, un sujeto como ese, que creo que es un pirata también, habrá que ver qué ejerció, qué no ejerció. A pesar de nosotros demostrar, y lo tenemos, mira, cuando yo te digo 200, más de 200 diligencias, te sorprenderá. Entrevistas, inspecciones, allanamientos, pruebas de luminol, ya te estoy respondiendo lo que me estás haciendo, ¿no? Incluso, ¿han cuestionado, por ejemplo, el uso del polígrafo? Que escucha, eso polígrafo, no, eso no está descartado en ningún código orgánico procesal penal del mundo. No está descartado. Ahí no está expresamente, se prohíbe el polígrafo, no está. Te permite. Y la participación directa del fiscal en los interrogatorios. Pero allá voy, fíjate, pero para terminarte todo. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos que son más de 200 diligencias que aún continúan en este momento que estamos haciendo la entrevista. En este momento hay pesquisas, allanamientos, estamos con fiscales, con órganos auxiliares de justicia, para ir ahondando más allá lo que hemos tenido hasta ahora, que es preliminar para la audiencia de imputación. Por Dios. O sea, estamos en una fase, si me permites, a pesar de que han transcurrido 2 años, preliminar. Entonces, lo que hemos conseguido preliminarmente ha sido por la delación, por la admisión de los hechos de uno de los incriminados, que lo señalan varios como muy estrechamente relacionados con Maya Kumare, en lo sentimental y en lo corrupto, porque él mismo se señala y ella misma reseña que efectivamente, aparte que era su amante, ella a los fiscales le refiere algo así como que lo mantenía. Ella le dice, bueno, yo él hasta le conseguí un apartamento, imagínate. Era proveedor del INSS, etcétera. No podemos decir que se ha detenido, se ha imputado y quien ha delatado es alguien que venía caminando un día y pasó cerca a la casa de Carlos Lanz el 8 de agosto. No, es alguien que ha hablado con fechas, con días, con nombres, sobre cómo ocurrieron los hechos. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Probar todo lo que él ha dicho. Entonces, fíjate. La participación directa del fiscal general en los interrogatorios es un factor que da, digamos, solidez o no a... No, pero ¿quién me impide a mí, como fiscal general de la República y titular de la acción penal, entrevistar antes o durante a una persona que se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero también se puede presumir su culpabilidad? Entonces yo puedo ser una persona, y lo soy, esa es la envidia. Acuérdate que la envidia corre. Como estos son unos piratas de oficio, que no brillaron ni siquiera a la luz de las velas, de pronto uno destaca en una gestión, busca darle un nuevo cauce a la gestión del Ministerio Público que la separa de todas las anteriores. Totalmente, sin duda. Cuando digo de todas, obviamente aparecen estos seres de la oscuridad sinceramente debo decir, a hablar paja, o sea, inútiles, que nosotros las blindamos con todo esto que te digo. Quien quiera ver las más de 200 experticias y pueda estar investido de autoridad para ratificarla, bienvenido para que las vea.
y las que están en marcha. Por lo tanto, yo creo que la fortaleza de esta investigación, y por eso es muy importante tu entrevista, descansa en estos esfuerzos, que lo hemos hecho con la mayor reserva. ¿Por qué? Bueno, para dar las informaciones cuando correspondan. Yo no tengo por qué estar como querían ellos. ¿Por qué el fiscal no ha hablado más? Perdón, pero tú quieres que yo hable de algo que yo hablaba cuando había los elementos. Fíjate, en 2 años, 3 ruedas de prensa. Numerosas veces, pudieran ser unas 4 adicionales a los en redes sociales, en mi Twitter personal, en el Instagram del Ministerio Público, en el Twitter del Ministerio Público, un poco reforzando lo que eran las líneas de investigación. Pero esta tercera rueda de prensa que damos el pasado miércoles reveló, gracias al aporte y la versión de un testigo presencial, de un delator. Ahora significa que la figura del testigo presencial de la delación y de la admisión de los hechos no vale. Por Dios. Váyanse a Derecho Penal 1 entonces. Del 1 al 100, ¿qué credibilidad le puede dar al testigo, al delator? Yo no puedo ahorita, y menos en una entrevista televisiva, expresar, por ejemplo, porcentaje de esto y lo otro. ¿Sabes por qué? Porque te lo dije y te lo repito. Esta investigación está en una fase preliminar. Puede haber ocurrido 2 años. ¿Cuál es el problema? Mira, hay casos impresionantes en la historia de la humanidad. En Alemania particularmente, en Europa, en el hemisferio occidental, ni hablar de Colombia, donde ocurren hechos brutales que duran 10, 15, 20, 30, 40 años investigándose. Y tú me dices, bueno, que tú dirigiste esto aquí, interrogaste. Bueno, en la develación de la trama de participación de funcionarios, concejales, alcaldes, diputados, yo dirigí esa fase de investigación con fiscales nuestros, no solo en Caracas, sino en Falcón. Bueno, y no es el deber de un fiscal. O sea, por Dios. Lo que pasa es que estos están acostumbrados a despachar en el cielo, no el cielo azul, el cielo oscuro de la corrupción, de ver a quién tú imputas sin haber cometido ningún delito o cometiéndolo para luego quitarle millones de dólares, porque la propia Luis Ortega Díaz está denunciada en una Fiscalía Federal de los Estados Unidos por varias personas, entre ellos el exalcalde de Guanta, que decía que era inocente. Ahora él mismo se ha confesado responsable, el exalcalde de Guanta, Jonathan Marín, de grandes tramas de corrupción donde él dice que recibió sobornos de decenas de millones de dólares para favorecer contratistas. Él lo dijo, fíjate tú, ante la justicia norteamericana, lo que como cobarde no lo quiso decir acá en Venezuela, y por ello hay detenidos los Urbanos Fermín, etcétera. Entonces, fíjate, esto tiene es un abanico tan grande, Ernesto, que yo te diría que prácticamente tú no duermes. O sea, y cuando duermes, deja de trabajar. Cuando te despiertas, ya tu teléfono te va avisando, porque ahora todo se hace también no en el despacho fiscal, lo haces por vías telemáticas, conversas. Yo hago conferencias con fiscales que están en otros estados, por vía de videollamada, por vía de Zoom. Tiene que ser así. Entonces es una gente que no hacía nada de eso. ¿Despachaba en dónde? Bueno, casi que en los sótanos de un banco a ver quién iban a atracar. Uno hace todo lo contrario, entonces hay que echarle plomo a lo que uno va investigando, buscar desacreditarlo. Mira, yo creo que ahorita una de las instituciones, no por este tema, sino a partir que comenzamos a depurarla, de mayor prestigio y solidez de nuestra democracia venezolana, es el Ministerio Público, a quien debemos proteger más bien, apoyar, darle logística, darle un camino de mayor soporte y fortaleza. ¿Para qué? Para que ningún crimen quede impune. Y agradezco esa pregunta porque me permite felicitar a nuestros abogados, fiscales, directores, trabajadores, que siendo una modesta institución con escasos recursos, hacemos mucho por el país, por su estabilidad, porque hay un tema, la lucha contra el terrorismo. Nosotros te voy a dar una primicia, estamos por finalizar ya las audiencias con condenatoria del atentado con drones, del magnicidio frustrado, un hecho aberrante donde fueron directos contra la figura del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Algún elemento desconocido de ese caso? Ya te lo estoy diciendo, estamos por finalizar, quedan pocas audiencias para finalizarla porque ha sido, mira, las experticias, las entrevistas, la telefonía,
hemos solicitado alerta roja, Interpol a varios de los detenidos y los protegen gobiernos como el de Duque en Colombia, Estados Unidos, Perú, Panamá, la operación Gedeón. Oye, la participación de nuestros fiscales con órganos auxiliares de justicia fue increíblemente valiente, magistral. El intento de golpe de Estado el 30 de abril, ahí estuvieron nuestros fiscales imputando, investigando, acusando, condenando. O sea, yo creo que hasta en ese caso de preservar la paz de la República, mira, nuestra gestión ha sido sinceramente crucial y el país lo reconoce, ¿no? Pero este caso, como tú bien lo dijiste, rompía los esquemas, ¿verdad? Los paradigmas. Yo dije que era el cangrejo de la década, no sé si de la década, de los últimos 20 años, no sé, pero es un caso por lo difícil, por lo complejo, por la vinculación de tantos elementos sentimentales, morales, de corrupción, de utilización de la delincuencia más aberrante que es el pranato, etcétera. Oye, amerita todavía un largo camino por recorrer.